Muy buenos días, honorables concejales, funcionarios del Consejo Municipal, señor registrador Germán David Pedraza, barras que estén presentes, amigos que nos siguen por redes sociales. Tercero, intervención del señor Germán David Pedraza Cortés, registrador municipal. Cuarto, varios. Quinto, proposiciones. Leído el orden del día propuesto para hoy, señor presidente. Se somete a consideración el orden del día. Anuncio que se va a cerrar. Se cierra. Los concejales que estén por afirmativa, por favor, levantar la mano. Aprobado el orden del día, señor presidente. Sí, primer punto. Primer punto, himno al municipio de Funza. Saludo Funza de mis amores, rincón de flores primaveral, trabajadora y agricultora, encantadora villa imperial. Oh Funza altiva, tienes historia, llena de gloria y de tradición, y la nobleza de tu firmeza es fortaleza de la nación. Saludo Funza de mis amores, rincón de flores primaveral, trabajadora y agricultora, encantadora villa imperial. En el encanto de tus praderas, hoy ganaderas, todo es afán, que es el destino del campesino, saber continuo ganar el pan. Saludo Funza de mis amores, rincón de flores primaveral, trabajadora y agricultora, encantadora villa imperial. Hermosas tierras de sembradura, donde fulgura siempre el deber, en que
Viva Funza. Siguiente punto. Segundo punto, lectura de correspondencia. ¿Existe correspondencia radicada? No existen comunicados para el día de hoy, señor presidente. Siguiente punto. Tercer punto, intervención del señor Germán David Pedraza Cortés, registrador municipal. Señor registrador, tenga usted un muy buen día. Bienvenido al Consejo Municipal. El día de hoy, su merced tiene uso de la palabra para hablarnos de normatividad electoral y de la registraduría en su plan de acción. Tiene uso de la palabra, señor registrador. Bueno, primero que todo, muy buenos días para todos, mesa directiva, honorables concejales y demás asistentes. Efectivamente, el día de hoy vengo a explicarles básicamente 3 ejes temáticos que tienen que ver con el desarrollo del certamen electoral a celebrarse el próximo 27 de octubre del presente año. Lo que tiene que ver con 3 ejes temáticos, los cuales son la socialización de la DIVIPOL, quiere decir la división político-administrativa del municipio en cuanto a los puestos de votación y las zonas de votación dentro del mismo. De igual manera, explicarles o socializarles más que todo el proceso de inscripción de cédulas de ciudadanía que se ha venido realizando desde el pasado mes de octubre del año anterior, así como la socialización del calendario electoral para estas próximas elecciones. Entonces vamos a empezar por el primer eje temático, con el cual les quiero hacer referencia a la distribución de las nuevas zonas electorales y puestos de votación dentro del municipio de Funza, a diferencia y en comparación con el año inmediatamente anterior, 2018, donde se celebraron 4 certámenes electorales. Para estas elecciones, la Registraduría Municipal del Estado Civil de Funza, Cundinamarca, ha realizado estudios demográficos, así como estudios de la caracterización y socialización de cada uno de los puestos de votación, teniendo en cuenta la infraestructura de los mismos, así como también la infraestructura de los nuevos puestos de votación que se pretenden habilitar. Los puestos de votación actualmente en el municipio son 10, dentro de los cuales 4 o 5 van a sufrir cambios y se va a ampliar la cantidad de puestos de votación al número de 14 para estas nuevas elecciones. Me permito entonces manifestarles que dentro de este plan de acción que ha venido realizando la Registraduría Municipal del Estado Civil se ha implementado de acuerdo y en razón de lo que tiene que ver con las disposiciones dadas por la Dirección de Censo Electoral, la Registraduría Delegada en lo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil para la organización, logística y funcionabilidad de los puestos de votación. La Registraduría Nacional del Estado Civil nos dio la instrucción de facilitar el acceso, sobre todo a las personas en condición de discapacidad, para cada una de las personas que se encuentran habilitadas para votar en los puestos de votación. Dentro del mismo, la Registraduría Nacional nos ordenó realizar un procedimiento de veeduría para facilitar el acceso a estas personas y procurar, en razón de las mismas, que los puestos de votación funcionarán precisamente sola y únicamente en una planta de esos puestos de votación. ¿Para qué? Si se presenta alguna situación, como se ha venido presentando en certámenes electorales anteriores, de que una persona en condición de discapacidad se acerca a un puesto de votación con bastante afluencia de público y un buen potencial electoral, necesariamente se debía habilitar más de la primera planta de ese puesto de votación o de ese colegio. Lo que pretende la registraduría es facilitar ese acceso a esas personas en condición de discapacidad y solamente habilitar la primera planta de cada uno de los puestos de votación. Dentro de los puestos de votación, asimismo como y en razón de que existe bastante afluencia de público y el potencial electoral del municipio está creciendo, actualmente dentro de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca, Funza ocupa el sexto o séptimo lugar en cuanto al potencial electoral, que en el año pasado se encontraba sobre los 67.000 aproximadamente personas habilitadas para votar. Entonces les voy a hacer la explicación de cada uno de los puestos de votación, cuál ha sido la razón o el motivo del cambio y si efectivamente este mismo puesto de votación va a seguir funcionando de la misma manera o si se va a ver influenciado también en razón del tema de inscripción de cédulas de ciudadanía. Para las elecciones del año 2019, de este 27 de octubre,
El primer puesto de votación que va a sufrir cambios, bueno, valga la pena primero aclararles a ustedes que la división político-administrativa o la Divipol del municipio hace referencia precisamente a estas situaciones que hacen referencia a la infraestructura y a los códigos por medio de los cuales está identificado un puesto de votación. Funza actualmente tiene 2 zonas electorales y tiene un puesto censo. El puesto censo es el Colegio Bicentenario. Dentro de esas 2 zonas electorales pretendemos por lo menos que funcione dentro de una zona del municipio 5 puestos de votación y dentro de otra zona del municipio 8 puestos de votación. La primera zona de votación, la que la componen 5 puestos, el primer puesto lo va a ocupar el Colegio Militar Coronel Juan José Rondón. Este puesto de votación antes era el Colegio Departamental de Lato. ¿Qué hicimos o qué hizo la registraduría? La registraduría, debido a que es un puesto de votación del cual funcionaban alrededor de 22 mesas de votación, lo que pretende es facilitar y de acuerdo a la infraestructura que nos pueda prestar este nuevo colegio, que las personas se puedan acercar y sufragar cómodamente, que no tengamos inconvenientes tanto con la entrada como con la salida de los puestos de votación y asimismo con la infraestructura del mismo. Entonces, en este primer cambio que se pretendió hacer, se pretende que las personas que sufragaban en el Colegio Departamental de Lato, todas esas personas van a pasar a sufragar en el Colegio Militar Coronel Juan José Rondón. Es decir, que el Colegio Departamental de Lato ya no va a funcionar más adelante como puesto de votación, sino todas las personas se van a trasladar a este colegio militar. El segundo puesto de la zona 1 del municipio, más conocido como el Colegio Oliva Caicedo, actualmente el Colegio Técnico Industrial Corazón de María, va a seguir funcionando de la misma manera, salvo una excepción. ¿Esa excepción cuál es? Dentro del proceso de inscripción de cédulas de ciudadanía que ha venido haciendo la Registraduría Nacional del Estado Civil, se nos informó, de acuerdo al potencial electoral que existe en cada uno de los puestos, cuál es la proyección de mesas de votación que se tienen estimadas para estas elecciones del 27 de octubre. Este puesto de votación funcionó para las últimas elecciones que fueron las denominadas la denominada consulta anticorrupción. Funcionó con 17 mesas de votación, 17 mesas de votación de las cuales se utilizaron todos los salones dispuestos en ese colegio y no se pudo utilizar más de lo previsto. Quiere decir que el tope máximo de ese puesto de votación son 17 mesas. Haciendo el cálculo previsto del incremento del potencial electoral, este puesto de votación iba a incrementar hasta alrededor de más de 20 mesas de votación, de los cuales la infraestructura del colegio no nos permite ubicar más de las 17 mesas de votación que ya están dispuestas. ¿Qué hizo la registraduría? La registraduría va a hacer un procedimiento para que este puesto de votación siga funcionando de la misma manera, pero se va a bloquear el puesto. ¿Bloquear el puesto qué significa? Quiere decir que las personas que pretendan inscribir su cédula de ciudadanía en este puesto de votación no lo van a poder hacer, precisamente y en razón de, como les manifestaba, lo que busca la Registraduría Nacional del Estado Civil es que las personas o los sufragantes tengan mejores condiciones al momento de ejercer su derecho al voto. Entonces, ¿qué se hizo? Se habilitó como nuevo puesto de votación, que va a ser el tercer puesto de votación de la zona 1 del municipio, la institución educativa departamental Cerrezuelita. Este puesto de votación se habilitó teniendo en cuenta que anteriormente dentro de la división político-administrativa del municipio ya había sido parte o ya había sido un puesto de votación. Entonces, se tuvo en cuenta el mismo para... Muchas gracias. Se tuvo en cuenta el mismo debido a que ya había funcionado antes como un puesto de votación y adicionalmente de que es la institución educativa que queda más cerca al Colegio Técnico Industrial Corazón de María. Entonces, de ese puesto de votación, lo que nosotros hacemos es que ese puesto de votación no sea un nuevo puesto de votación como tal, es decir, que no arranque con el proceso de inscripción de cédulas, sino que ese puesto de votación ya tenga por lo menos un potencial electoral, que por lo menos ese puesto de votación ya tenga un censo electoral. Entonces, de ese puesto de votación del Colegio Técnico Industrial Corazón de María, lo que nosotros vamos a hacer es dividir por lo menos ese potencial para que una parte de las personas que votaban en ese puesto de votación pasen al nuevo puesto de votación de la institución educativa Cerrezuelita.
Eso nosotros lo dividimos de acuerdo al cupo numérico de las cédulas de ciudadanía. Entonces, el dato exactamente de la cantidad de cédulas de ciudadanía que van a pasar de un puesto de votación a otro es el siguiente. A partir de ese número de cédula, las personas van a pasar a sufragar en la institución educativa departamental Cerrezuelita, y las demás personas que se habiliten, bueno, las demás personas quedarán o seguirán habilitadas en el puesto de votación del Colegio Técnico Industrial Corazón de María. Las cédulas de ciudadanía que quedarán habilitadas para votar en el Colegio Técnico Industrial Corazón de María serán desde la cédula de ciudadanía 8445 hasta la cédula de ciudadanía 1073-156-279. A partir de ese número de cédula en adelante, esas personas pasarán a sufragar en la institución educativa Cerrezuelita. El siguiente puesto de votación, el cuarto puesto de la zona 1 del municipio, el Colegio Miguel Antonio Caro, va a seguir funcionando de la misma forma, igual que el quinto puesto, que va a ser el Colegio Furateno. Van a funcionar de la misma manera. Estos puestos de votación, las personas que deseen inscribir su cédula lo pueden hacer en los mismos sin afectar o sin sufrir algún tipo de cambio. Esos son los puestos de votación de la zona 1 del municipio. Ahora pasaremos a la zona 2 del municipio. Lo compone en un primer lugar el Colegio San José, del cual no se va a realizar ningún tipo de cambio, de acuerdo a que la infraestructura de este colegio permite ubicar mesas de votación en las plantas superiores, además de que cuenta con una rampa de acceso. El Colegio Nuestra Señora del Rosario, que es el segundo puesto, va a seguir funcionando de la misma manera, pero también va a haber una excepción, y es que ese puesto de votación va a sufrir un bloqueo. Nuevamente les explico, el bloqueo consiste en que no se permite la incorporación de cédulas a ese puesto de votación, es decir, no se autoriza el incremento del censo electoral para ese respectivo puesto de votación. La registraduría entonces lo que hizo fue habilitar como nuevo puesto de votación el Colegio Santa Ana. Este Colegio Santa Ana va a tener un potencial electoral que de igual manera arranca con una parte del Colegio Nuestra Señora del Rosario. Vuelvo y les digo, estos cambios se hacen siempre en razón de procurar que las personas, sobre todo en condición de discapacidad, tengan un fácil acceso a los puestos de votación, y las mesas de votación se procura que se dejen todas en una sola planta del colegio, preferiblemente, vuelvo y les digo, la primera planta. El Colegio Santa Ana, como les manifestaba, va a tener un censo electoral que parte en razón de la división que se hace entre el Colegio Nuestra Señora del Rosario. De ese puesto de votación, la división de cédulas de ciudadanía va a ser la siguiente. En el Colegio Nuestra Señora del Rosario están habilitadas para votar desde el número de cédula 36.964 hasta la cédula de ciudadanía 52.967.451. Las cédulas de ciudadanía que pasen ese número, es decir, desde la cédula de ciudadanía 52.967.652 hasta la cédula de ciudadanía 1.235.244.90, pasarán a votar en el Colegio Santa Ana. El siguiente puesto de votación es el Colegio Parroquial Santiago Apóstol, colegio del cual se va a hacer el mismo procedimiento que los demás dos anteriores, del cual se va a bloquear, no se va a habilitar la incorporación de cédulas de ciudadanía para este nuevo puesto de votación, y se habilitó como nuevo puesto de votación el Colegio Cristiano Integral, el Colegio Cristiano Integral que queda diagonal al Centro Comercial Mi Centro. Ese colegio es bastante amplio a comparación del Colegio Parroquial Santiago Apóstol, porque nos permite ubicar mesas de votación todas en la primera planta del mismo. De este se va a hacer el procedimiento descrito anteriormente, quiere decir que una parte del potencial electoral que estaba habilitado para votar en el Colegio Parroquial Santiago Apóstol va a votar en el Colegio Cristiano Integral. Esa división y rangos de cédulas de ciudadanía se va a realizar de la siguiente manera. Las personas que seguirán en el Colegio Parroquial Santiago Apóstol serán desde la cédula de ciudadanía 176.569 hasta la cédula de ciudadanía 80.429.298. Las personas que van a pasar a sufragar en el Colegio Cristiano Integral serán desde la cédula de ciudadanía 80.429.339 hasta la cédula de ciudadanía 1.235.244.452.
El siguiente puesto de votación va a ser la Escuela San Andrés, del cual no va a sufrir ningún cambio, seguirá funcionando de la misma manera. Respecto del siguiente o de los siguientes puestos de votación, hay una situación particular y es que anteriormente estaba funcionando el colegio de la unidad básica. Ese colegio actualmente es el puesto de votación más amplio del municipio, el cual tiene un potencial electoral de más de 30.000 sufragantes. Este puesto de votación tiene varios inconvenientes de los cuales se intentaron solucionar con el desarrollo del certamen electoral de la pasada consulta anticorrupción. Lo que pasa es que el colegio no cuenta con la infraestructura suficiente para albergar mesas de votación solamente en la primera planta. Lo que se hizo fue con la administración municipal facilitar el acceso para que todas las mesas de votación se pudieran ubicar, o por lo menos la mayoría, dentro de la primera planta, con el patio pues haciendo la logística pertinente e idónea para que los jurados de votación y los sufragantes no presentaran inconvenientes para estar en el patio. Entonces, de ese colegio, lo que nosotros hicimos es lo siguiente: ese puesto de votación de igual manera se va a bloquear, no nos caben más personas para votar y no se cuenta con la infraestructura necesaria para que el puesto de votación funcione con más de 30, casi 40 mesas de votación, que son las proyectadas para las elecciones del próximo octubre. Lo que se hizo fue habilitar como nuevo puesto de votación. Este sí partirá con un censo electoral de cero, que será el colegio cooperativo comunal. Las personas que deseen inscribir su cédula en este colegio lo podrán hacer. Y de igual manera se encuentran diálogos con la administración municipal en los distintos comités de seguimiento electoral, la posibilidad de que en un futuro nosotros tenemos, la registraduría tiene plazo hasta aproximadamente el mes de agosto de definir estos puestos de votación y de concretar si efectivamente esta va a ser la nueva DIVIPOL del municipio o si va a sufrir algún tipo de cambio. Lo que pretende la registraduría es que la administración municipal nos informe con certeza y con claridad si el colegio de María Inmaculada, si mal no estoy, se va a habilitar o si efectivamente pues va a finalizar la obra del mismo, para que las personas que sufragan en el colegio de la unidad básica puedan pasar a votar en este nuevo puesto de votación, debido a que este nuevo puesto de votación o este nuevo colegio o institución educativa va a contar con la infraestructura necesaria para toda la logística del certamen electoral. Y por último está el Colegio Bicentenario, que el Colegio Bicentenario, como les manifestaba, va a seguir igual, no va a sufrir ningún tipo de cambio. Este puesto de votación es el puesto censo del municipio, quiere decir que este puesto de votación no está habilitado para la inscripción de cédulas de ciudadanía para las personas que así lo deseen. Básicamente esta es la nueva infraestructura en cuanto a la división político-administrativa del municipio, en cuanto a lo que tiene que ver con puestos de votación. Este es un proceso que se ha venido realizando desde el mes de agosto del año pasado, donde se ha concertado con las autoridades del municipio para que estos cambios no sean traumáticos para la población. De igual manera, ya se solicitó por intermedio de la administración municipal y de la oficina de prensa de que se haga amplia divulgación de estos cambios de puestos de votación para que las personas pues no se encuentren desorientadas al momento de saber dónde deben sufragar. No sé si tienen algún tipo de pregunta o inquietud sobre este cambio de puestos de votación. Ok, perfecto. Sobre la división político-administrativa del municipio, entonces no, como les manifestaba, puede que tenga cambios, puede que más adelante, concertando con las autoridades del municipio, se puedan realizar efectivamente nuevos cambios. Más sin embargo, esta propuesta ya fue autorizada por la Dirección de Censo Electoral y la Registraduría Delegada en lo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Como segundo ítem y segundo eje temático que venía a presentarles dentro de esta charla está el proceso por medio del cual se reglamenta la inscripción de cédulas de ciudadanía. Si quieren ustedes lo pueden revisar, es la resolución 15-202 del 24 de octubre de 2018. Este proceso de inscripción de cédulas de ciudadanía se ha venido realizando desde el pasado
27 de octubre del año 2018, es decir, un año antes del desarrollo del certamen electoral. Este proceso de inscripción de cédulas está habilitado en todo el territorio nacional y está habilitado actualmente en la Registraduría Municipal de Funza en horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Este proceso de inscripción de cédulas de ciudadanía se desarrolla básicamente para las personas que cambien su residencia, su lugar de residencia o simplemente deseen cambiar su puesto de votación. Esto se hace con el fin de componer el censo electoral respectivo para las elecciones de autoridades locales, donde se elegirán los respectivos gobernadores, alcaldes, diputados, ediles y miembros de juntas administradoras locales. Dentro del mismo se reglamentó los temas que tienen que ver con la residencia y la residencia electoral, que es distinto el tema de la residencia con el de la residencia electoral. La residencia hace referencia al lugar de asentamiento donde la persona se encuentra, realiza sus hábitos cotidianamente o se encuentra desempeñando sus labores u oficios. Y la residencia electoral hace referencia a donde la persona se encuentra habilitada e inscrita dentro del respectivo censo electoral de un municipio. La inscripción de cédulas de ciudadanía, según el artículo primero, se encuentra habilitada desde el 27 de octubre del 2018 e irá hasta el 27 de agosto del presente año, es decir, 2 meses antes de las respectivas elecciones. El último día de inscripción de cédulas, que será el 27 de agosto de este año, las inscripciones no irán hasta las 5 de la tarde, sino que irán hasta las 6 de la tarde. En esta oportunidad, la Registraduría Nacional del Estado Civil, para el cierre de inscripción de cédulas, lo hará en los puestos de votación. No se hará como se ha hecho en los certámenes electorales anteriores, y es que el cierre de inscripción de cédulas no se hará en las instalaciones de la Registraduría. O, bueno, no solamente se hará en las instalaciones de la Registraduría, sino que para facilidad de todas las personas que deseen inscribir su cédula, se va a hacer en todos los puestos de votación. Este cierre de inscripción de cédulas de ciudadanía se va a hacer durante una semana continua a partir del 20 de agosto del presente año hasta el 27 de agosto, que es el último día, y se hará en todos los puestos de votación del municipio. Vale la pena aclarar nuevamente que se harán en 10 puestos de votación, salvo en 4 puestos de votación, que son los que se encuentran bloqueados, donde no se permite el ingreso de personas para que sufraguen en los mismos. Para la inscripción de cédulas de ciudadanía, ¿qué se requiere? Se requiere la presentación personal del ciudadano, se requiere su cédula de ciudadanía y la impresión de su huella dactilar. Sobre el proceso de inscripción de cédulas, actualmente la Registraduría Municipal del Estado Civil de Funza, Cundinamarca, ha recolectado alrededor de 530 inscripciones de cédulas para que se incorporen dentro de este nuevo censo electoral para las elecciones del 27 de octubre. Como les manifestaba, las inscripciones de cédulas se podrán hacer en los puestos de votación, adicionalmente en los días del 20 de agosto al 27 de agosto del presente año, y esas inscripciones de cédulas también se harán comprendidas durante los fines de semana y se harán en un horario extendido y en un horario adicional. Vale la pena aclarar también que dentro de este proceso de inscripción de cédulas no solamente están habilitados para inscribir su cédula de ciudadanía los ciudadanos residentes en el respectivo municipio, sino también los extranjeros residentes en el respectivo municipio. Estas son las elecciones de acuerdo a los estatutos electorales y demás, por medio de las cuales se habilita a los extranjeros residentes en el municipio inscribir su cédula para estas elecciones. Ellos pueden elegir a las autoridades locales del respectivo municipio donde residen. ¿Para ellos qué se necesita? Para ellos se necesita solamente la presentación de su cédula de extranjería de carácter residente, así como la impresión de su huella dactilar para que inscriban su cédula de ciudadanía. Las personas o los extranjeros que se encontraban habilitados para votar en elecciones anteriores deben volver a inscribir su cédula de ciudadanía para que se incorporen dentro del censo electoral. De igual manera, la Registraduría, junto con las demás autoridades del respectivo municipio, en consecuencia y dando valor al principio de colaboración armónica de las entidades públicas y las entidades territoriales,
Se ha encargado de que por medio de la seccional de la Fiscalía y de la Personería del municipio se realicen las labores de veeduría correspondientes para evitar el tema de la transhumancia electoral o de la inscripción o fraude irregular de cédulas de ciudadanía. Sobre el mismo, también les quiero hacer una explicación breve sobre el proceso del fraude en inscripción de cédulas o de la transhumancia electoral. Las personas que deseen inscribir su cédula lo pueden hacer. Las personas, cuando inscriban su cédula, la registraduría les habilita por medio de la página web de la entidad que ellos puedan descargar el comprobante de la inscripción, que ese va a ser el formulario denominado el formulario E4. Ese formulario va a ser una prueba para ellos de que efectivamente hicieron todo el procedimiento ante la entidad, y de igual manera este censo electoral se publicará 2 meses antes de las elecciones. Ellos o las personas que inscriban su cédula deben estar pendientes efectivamente de que se encontraron incorporadas dentro del censo electoral cuando éste se publique. Las personas que por algún motivo el Consejo Nacional Electoral, a solicitud de parte o de manera oficiosa, decida hacer una respectiva investigación para dejar o invalidar estas cédulas de ciudadanía, tendrán un plazo de 3 días calendario después de finalizada la inscripción para presentar una queja ante el Consejo Nacional Electoral. Esa queja la recepcionará la registraduría del respectivo municipio donde se hizo la inscripción y posteriormente se le dará traslado al Consejo Nacional Electoral, la cual entrará a reparto al despacho de alguno de los magistrados, el cual tendrá un término aproximado de 5 días para solicitar y practicar pruebas, así como de dar respuesta. Este es el proceso cuando se da de manera ostentosa el fraude en inscripción de cédulas, si alguna persona presente una queja. Para el tema de cuando se presente también efectivamente la transhumancia electoral, la registraduría publicará y estará dispuesta a recepcionar cada una de las quejas y recursos de reposición que dé lugar a ley para que las personas lo interpongan y asimismo puedan quedar incorporadas dentro del censo electoral. Esto tiene que ver con el proceso de inscripción de cédulas. Vuelvo y les digo, el proceso de inscripción de cédulas empezó el 27 de octubre del año pasado, es decir, un año antes de las elecciones. Se desarrollará hasta el 27 de agosto y tendrá lugar en los puestos de votación de la semana del 20 al 27 de agosto, es decir, el último día de las inscripciones. Ese es el segundo ítem que vine a desarrollar. Ya el tercer ítem tiene que ver con el calendario electoral para las elecciones de autoridades locales, el cual lo pueden encontrar en la resolución 14778 del 11 de octubre de 2018. La Registraduría Nacional del Estado Civil emitió la resolución 14778 del 11 de octubre de 2018, por la cual se establece el calendario electoral para las elecciones de autoridades locales, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de las juntas administradoras locales, que se realizarán el 27 de octubre de 2019. Para lo cual vamos a hacer un proceso de socialización donde se les van a indicar las fechas que se deben tener presentes para el desarrollo del mismo. En un primer lugar, se debe tener presente la fecha del 27 de octubre de 2018, que ya pasó, que es con la cual se da inicio al proceso de inscripción de cédulas de ciudadanía para las personas que hayan cambiado su lugar de domicilio o residencia. Esto se hace un año antes de las elecciones. El 27 de abril de 2019 próximo es la fecha límite que se tiene para ubicar mesas de votación en los corregimientos creados a la fecha. Si mal no estoy, el municipio de Funza pues no tiene corregimientos habilitados y asimismo no tiene pues la facultad para crear puestos de votación en los mismos. El próximo 27 de junio de 2019 vence el término para el registro de los comités de grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y de comités independientes promotores del voto en blanco. Quiere decir que esto se hace un mes antes de la fecha del cierre de inscripción de candidatos.
Sobre este aspecto hay que resaltar que para la inscripción de candidaturas se puede hacer por medio del aval de un partido o movimiento político, así como por medio de un grupo significativo de ciudadanos para la recolección de apoyo para inscribir su candidatura. A la fecha, la Registraduría Municipal de Funza solamente se le ha manifestado la intención de que un grupo significativo de ciudadanos promueva la candidatura para la alcaldía del respectivo municipio. Para ese proceso de que un comité inscriptor o un grupo significativo de ciudadanos apoye la candidatura de un respectivo, ya sea alcalde o concejal, debe recolectar una serie de apoyos que deben ser presentados a la registraduría y ellos tienen plazo hasta el próximo 27 de junio para manifestar su intención e inscribirse ante la registraduría del respectivo municipio. Ellos de igual manera ya pueden hacer el proceso de inscripción, lo pueden hacer inclusive desde el momento en que se expidió el calendario electoral, solamente que se vence el plazo el día 27 de junio de 2019. Ellos deben llenar una serie de requisitos, dentro de los cuales está componer un grupo mínimo de 3 personas que hagan parte de ese comité inscriptor, así como reunir una cantidad mínima de firmas que no puede exceder o no se pueden solicitar nunca más de 50.000 firmas. Ese número o porcentaje de firmas depende de la división que se haga de obtener el resultado del 20% del censo electoral dividido por la cantidad de curules o cargos a proveer. De ese resultado se obtiene la cantidad de firmas que desee recolectar el ciudadano que aspire a inscribir su candidatura por medio de un grupo significativo de ciudadanos o un comité promotor. Esas personas, vuelvo y les digo, tienen plazo hasta el 27 de junio de 2019 para inscribirse como un grupo significativo de ciudadanos para inscribir una candidatura. Posteriormente ellos tendrán un plazo para presentar las firmas y para que la Dirección de Censo Electoral le dé el aval y cumplimiento a las mismas. El mismo 27 de junio de 2019 se hará la suspensión de incorporación al censo electoral de cédulas de primera vez con el fin de elaborar listas de sufragantes. Esto hace referencia a que cuando un ciudadano cumple la mayoría de edad y se acerca a la registraduría del respectivo municipio, ellos, al momento de solicitar su cédula de ciudadanía, la registraduría está en la obligación de incorporarlo e ingresarlo al censo electoral. Pero en razón de cuando se presenten unos certámenes electorales y con el fin de conformar la lista de sufragantes, se debe suspender la incorporación de esas cédulas de ciudadanía de primera vez que el ciudadano expida al censo electoral. Esa suspensión se tiene que hacer 4 meses antes de la respectiva elección. El mismo 27 de junio de 2019, de acuerdo a la Ley Estatutaria 1475 de 2011, por medio de la cual se regula el funcionamiento de los partidos políticos, movimientos políticos y los demás certámenes electorales, establece que inicia el periodo de inscripción de candidatos y de listas. Quiere decir 4 meses antes de las respectivas elecciones. Las inscripciones de listas y de candidatos se harán ante la respectiva autoridad electoral de la circunscripción donde la cual se pretenda hacer la respectiva inscripción. Un mes después, es decir, el 27 de julio de 2019, se dará inicio a la propaganda electoral empleando el espacio público, es decir, 3 meses antes de las elecciones. Para este tema de la propaganda electoral, ya se dispuso por medio del Consejo Nacional Electoral las reglas que se enmarcan sobre el tema de la publicidad y sobre el tema de la propaganda electoral. El Consejo Nacional Electoral ya dispuso las reglas de nivel nacional. Estas reglas de nivel nacional se deben aterrizar a cada uno de los municipios donde se vaya a realizar el respectivo certamen electoral. El registrador del respectivo municipio, junto con el alcalde, deben realizar, con base en esta directriz de nivel nacional, las cantidades, límites y demás que tienen que ver con la propaganda electoral y la publicidad del mismo. A la fecha, todavía no hemos establecido con el alcalde municipal, precisamente porque queríamos primero divulgar este calendario electoral, cuáles van a ser los límites y topes dependiendo de la categoría del municipio que se van a establecer en cuanto a vallas publicitarias, cuñas radiales, avisos en prensa y demás. Pero vuelvo y les digo, ya se encuentra establecido por el Consejo Nacional Electoral las reglas acorde a publicidad, teniendo en cuenta la categoría del respectivo municipio.
El 27 de julio de 2019 será la publicación del censo electoral, dentro del cual se tendrá establecido la cantidad de mesas de votación que funcionarán en cada uno de los 14 puestos de votación del respectivo municipio. El 27 de julio de 2019, de igual manera, vence el plazo para que los comandantes de las Fuerzas Armadas remitan el listado de las cédulas de los miembros de las distintas armas que se deben excluir del censo electoral. Asimismo, el 27 de julio de 2019, es decir, un mes después de que se dio inicio al periodo de inscripción de candidatos y de listas, vence el proceso de inscripción de los mismos. Es decir, los candidatos y listas que pretendan inscribir su candidatura para aspirar a alguna de las corporaciones del respectivo municipio tienen un mes. Es decir, del 27 de junio de 2019 hasta el 27 de julio de 2019. El 29 de julio de 2019 se dará la solicitud de listas de las personas que pueden prestar el servicio de jurados de votación a las distintas entidades públicas, privadas, directorios políticos y establecimientos educativos públicos y privados. De este procedimiento, la registraduría inicia una labor junto con la Cámara de Comercio, en este caso Pacatativá seccional Funza, nos remite el listado de las distintas empresas que se encuentran habilitadas aquí en el respectivo municipio y qué categorías son. Dependiendo de esas empresas, la registraduría lo que hace es solicitarle a esas mismas remitan el listado de los empleados aptos para ser jurados de votación, para conformar asimismo una base de datos y poder sortear más adelante los jurados de votación para las respectivas elecciones. El 31 de julio de 2019, los registradores, de acuerdo con el alcalde, establecerán mediante resolución los lugares en donde se instalarán mesas de votación. Vuelvo y les digo, la Divipol que fue presentada con anterioridad puede estar sujeta a cambios, pero no puede ir más allá del 31 de julio de 2019, que es donde mediante un acto administrativo se deben fijar dónde serán ubicadas las mesas de votación. De igual manera, ese 31 de julio también se dará inicio a la propaganda electoral a través de los medios de comunicación. La anterior fecha estaba establecida para mecanismos de publicidad, para mecanismos de propaganda. El 2 de agosto de 2019 vence la modificación de candidatos por renuncia o no aceptación. Esto se hace 5 días hábiles después del cierre de inscripciones, es decir, después del 27 de julio de 2019. De igual manera, los delegados del registrador del Estado Civil y registradores distritales deberán reportar los candidatos inscritos. Esto se debe hacer inmediatamente al vencimiento del término de la modificación de las listas. El 4 de agosto de 2019 se hará la publicación del listado de candidatos inscritos en un lugar visible de las respectivas dependencias de la entidad y en la página de internet. Esto se hace 2 días calendario al vencimiento de la modificación de las listas. De igual manera, la Registraduría Nacional del Estado Civil remitirá a los organismos competentes la relación de candidatos cuyas inscripciones fueron aceptadas para certificar sobre algún tipo o causal de inhabilidad. El 27 de agosto de 2019 cierra el periodo de inscripción de cédulas de ciudadanía y se inician los espacios gratuitos en los medios de comunicación social que hacen uso del espectro electromagnético para que los partidos y movimientos políticos, las organizaciones sociales y los grupos significativos de ciudadanos y promotores de voto en blanco que hayan inscrito candidatos de acuerdo con la asignación del Consejo Nacional Electoral. Esto se hace 2 meses antes de las elecciones. El 13 de septiembre se hará la conformación de los listados de los delegados del Consejo Nacional Electoral para el tema de los tribunales de garantías, asimismo como de los escrutinios a los que haya lugar. El 27 de septiembre de 2019 se hará la revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción, es decir, un mes antes de las elecciones. El 4 de octubre de 2019 será la selección de los delegados del Consejo Nacional Electoral ante las distintas comisiones escrutadoras para el desarrollo de los escrutinios. Asimismo, el 11 de octubre se designarán las comisiones escrutadoras y claveros designados por los tribunales superiores de distrito judicial correspondientes a cada uno de los departamentos de su jurisdicción. El 12 de octubre de 2019 será la fecha límite para la realización del sorteo y publicación de los listados de los jurados de votación dispuestos para dichas elecciones, es decir, 15 días calendario antes de las elecciones.
El 16 de octubre de 2019, en caso de muerte o incapacidad física, podrán inscribirse nuevos candidatos reemplazantes de que por alguna de estos casos no pueda conformar el respectivo listado. El 25 de octubre de 2019, es decir, el viernes antes de las elecciones, será la postulación, acreditación y publicación de los listados de los testigos electorales. Iniciará la inmunidad de los miembros de las comisiones escrutadoras, secretarios de comisiones escrutadoras y los claveros de las respectivas arcas triclave dentro del desarrollo de los comicios. Asimismo, finalizan los espacios gratuitos en que los medios de comunicación que hacen uso del espectro electromagnético para los partidos y movimientos políticos, las organizaciones sociales y los grupos significativos de ciudadanos y promotores de voto en blanco que hayan inscrito candidatos de acuerdo con la asignación del Consejo Nacional Electoral. El 26 de octubre, es decir, el día sábado a las 6 de la tarde, inicia la ley seca. Y el domingo 27 de octubre de 2019 es el día de las elecciones, que debe ser el último domingo del mes de octubre, donde los miembros de las comisiones escrutadoras deberán estar en la sede del escrutinio. Iniciarán los escrutinios distritales, municipales y auxiliares. El día 28 de octubre finaliza la ley seca, las 6 de la mañana del lunes siguiente a las elecciones. Continuarán los escrutinios distritales, municipales y auxiliares. Y el 29 de octubre, es el día martes, seguirán los escrutinios departamentales y así en su defecto hasta que finalicen los mismos. Este es el calendario electoral dispuesto para las elecciones de autoridades locales que se desarrollarán el 27 de octubre. Dentro de este contexto, estos son los 3 ejes temáticos que se presentan o que se presentaron dentro del desarrollo del mismo, lo que tenía que ver con la división político-administrativa del municipio, el proceso y reglamentación de la inscripción de cédulas de ciudadanía, así como el calendario electoral para estas elecciones. Entonces, si desea, presidente, podemos hacer paso pues, a una ronda de preguntas, si lo desean. Muchas gracias, señor registrador. ¿Algún concejal desea intervenir? Registramos asistencia previamente, señorita secretaria. Concejal Diego Ernesto Guevara Forero. Buen día para todos, presente. Concejal Germán Roberto Gutiérrez Roa. Muy buenos días para todos, presente. Concejal Roberto Organista Insuasti. Buenos días para todos, presente. Concejal Germán Roberto, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Cordial saludo para usted, para la mesa directiva, compañeros concejales y concejalas, para las personas que se encuentran en las barras, las personas que nos siguen en las redes sociales y, por supuesto, un especial saludo para usted, señor registrador. Primero que todo, agradecerle esta información muy valiosa para los concejales y pues para toda la ciudadanía que nos está viendo en este momento. Porque pues obvio que es un tema súper importante lo que tiene que ver con toda la reglamentación del tema del calendario electoral, de inscripciones. Y yo tengo 2 preguntas puntuales. Una, en materia de inscripciones, veo que simplemente con la cédula de ciudadanía y que se acerque el ciudadano personalmente allí a hacer la inscripción, coloca su huella y listo. Teniendo en cuenta de que la inscripción de cédula se hace para las personas que son residentes en el municipio, quisiera saber si la registraduría o las autoridades electorales han determinado algún tipo de control para evitar lo que siempre sucede, que es que se hace una gran cantidad de inscripción de cédulas y posteriormente vienen las acciones de nulidad porque no se cumplen con estos requisitos. Y de otra parte, teniendo en cuenta que los extranjeros que tengan cédula de extranjería también pueden participar en las elecciones, quisiera saber qué tratamiento se le está dando a toda esa migración venezolana, si a ellos se les está dando su cédula de extranjería o en qué estatus están y si ellos podrían participar también en esa contienda electoral. Gracias, presidente. Gracias, señor registrador. Usted, concejal Germán, tiene uso de la palabra, concejal Roberto Organista. Gracias, presidente. Cordial saludo a usted, compañero de la mesa directiva, compañeras concejalas, concejales, funcionarios del Consejo. Un saludo especial a usted, doctor David Pedraza, registrador municipal, a los amigos que nos acompañan en las barras y a la comunidad que nos sigue por redes sociales. Pues efectivamente es un tema muy importante.
estar en sintonía cómo va funcionando este calendario electoral, a lo cual le agradecemos por el espacio, doctor David. Y pues también tengo algunas inquietudes y sugerencias. Las primeras es lo que corresponde con la DIVIPOL. Vemos que es un tema bastante amplio el cual se está llegando con esta nueva propuesta, en lo cual pues yo le sugeriría primero algo y es revisar los temas de movilidad. Ya en anteriores épocas algunos puntos como el del Colegio Cooperativo Comunal se habían cerrado y se cambiaron al Colegio Bicentenario precisamente por el colapso que genera la 15, lo mismo pasaría con el Colegio Militar. Entonces solo a manera de consideración para que ustedes lo tengan en cuenta y ese día no sea algún inconveniente el colapso del municipio, pues ya que todos hemos visto cómo se ha generado últimamente estos trancones y demás y no genere retrasos en la ciudadanía que quiera llegar a votar. Eso por un lado. Por otro lado, en los procesos de difusión, pues vemos que son 4 puntos nuevos en caso de que quedara como la está presentando el día de hoy. Creo que tiene que ser un tema de amplia difusión, ya que de por sí para la comunidad es un tema confuso en muchas ocasiones. Abriendo nuevos espacios, pues preguntarle cuáles serían las estrategias que se han contemplado con la administración municipal efectivamente para dar conocimiento no solo de los nuevos puntos, sino por causa de los bloqueos a la comunidad que va a votar ya en los nuevos espacios que se están habilitando. Por otro lado, preguntarle acerca de la ley de garantías. En la agenda estaba viendo, pero no veo el tema del inicio de la ley de garantías, pues también es un tema importante para todo lo que contempla los temas administrativos, o si finalmente evolucionó o tuvo fuerza la propuesta que hacía el Gobierno Nacional acerca de abolirla. No sabemos acerca de eso, no sé si usted tiene alguna información que nos pueda ilustrar. Y no, creo que ya eran esas. Sí, la última. En cuanto a los comités de garantías electorales, pues en las pasadas hemos tenido poca comunicación con quien haya correspondido. No sabemos si era por medio de la registraduría o por medio de la Secretaría de Gobierno, pero los partidos políticos poco y nada se estaban informando acerca de estas reuniones, las cuales pues sí son importantes para ir en el paso a paso de cómo va evolucionando estos temas. Entonces era para eso, y agradecerle nuevamente por esa gran información y pues agradecer la difusión que se pueda hacer de estas resoluciones a la comunidad en general para que estén enteradas de los procesos electorales en este año. Muchas gracias. Usted, concejal Roberto. Concejal Pablo Avendaño, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Un saludo para usted, para su compañero de mesa, la concejala Ana Rosa, los concejales, el doctor Germán David Pedraza, registrador municipal, a las barras presentes, a nuestra secretaria, el doctor Barbosa. Esto de los bloqueos ya había sucedido tal vez en una época en el colegio Oliva Caicedo. Yo recuerdo muy bien que se trasladó una votación, unos electores muy importantes hacia el Coliseo. Esto crea desconcierto, se despista la gente, los ciudadanos se disgustan, bueno, ¿por qué me trasladaron? En fin, una cantidad de temas. Y mi pregunta sería, ¿esos votantes que trasladaron del Oliva Caicedo hacia el Coliseo volverían a ser resuelta o siguen allá? Y de todas maneras, ¿qué se tiene previsto para hacer una buena socialización para que el ciudadano esté enterado de estos traslados y hasta qué información se va a dar, qué medios se van a utilizar? Porque pues sí crea a veces un poco de desconcierto, la gente se disgusta, la gente no va a votar, en fin. Entonces este es un tema que hay que mirarlo bien. Ya vivimos una experiencia de eso y pues esperamos que si se repite, pues se haga una buena socialización para que la gente quede satisfecha con estos traslados. Era para eso, presidente. Muchas gracias. Usted, concejal Pablo, muchas gracias. Tiene usted la palabra, concejal Jairo Castañeda. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a usted, compañero de la mesa directiva, compañera concejala Ana Rosa, compañeros concejales, equipo de trabajo del Consejo Municipal, barras presentes y las personas que nos siguen por redes. Y un saludo muy especial al doctor Germán David Pedraza, registrador municipal. Doctor Pedraza, con respecto
los nuevos escenarios de votación para la divulgación, yo sí consideraría que uno de los medios que se deben utilizar es, por ejemplo, la emisora, ¿no? Para divulgar por la emisora. De pronto también otro medio sería el comunicador de que la administración, cuál ejerce su publicidad. Sí, porque hay muchas inquietudes de la comunidad con respecto a todo el proceso electoral, de la inscripción, a los traslados. Y en la misma registraduría, pues, hay la posibilidad de una persona que esté permanentemente habilitada para darles las apreciaciones respectivas de las dudas de la ciudadanía. Con respecto a las personas en condición de discapacidad, ¿usted tiene el potencial de cuántas personas están habilitadas para posiblemente votar en estas elecciones? Se va a utilizar también el tarjetón de braille y sería muy importante también tener un intérprete de lengua de señas. No sé si en cada institución o por lo menos uno que esté que sea apoyado, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social, sería importante tenerlo en cuenta. Otra inquietud con respecto a la ciudadanía, hay una inquietud que me manifiestan y es la siguiente: el ciudadano que quiera trasladar de punto de votación, ¿cuál es el procedimiento? ¿Con qué meses, con qué tiempo de anterioridad se puede hacer esa solicitud, ese traslado? Por ejemplo, si está votando en el Bicentenario y quiere por traslado de domicilio votar en el Colegio Militar Coronel Juan José Rondón, ¿cuál es el procedimiento y el proceso que se debe realizar para este trámite? Muchas gracias, presidente. Seguimos del Jairo. Señor registrador, uniéndome a las inquietudes de los honorables concejales, pues en primer lugar, cuando hablamos de la nueva y posible Divipol, pues definitivamente sí toca hacer una estrategia de comunicación para que la gente se entere previamente de su lugar de votación y motivemos nosotros ese día la participación activa de la democracia. Son dos preguntas que tengo en cuanto al tema de inscripción de cédulas. La primera, lo hablaba el concejal Germán Gutiérrez, de limitar el problema de la transhumancia. Veíamos nosotros que, y su merced lo puntualizaba, como una colaboración armónica consagrada en el artículo 113, pero también la participación ciudadana y el control social deben ser activos en todo este proceso. Por eso me gustaría saber si existen requisitos para hacer una veeduría ciudadana en función de la inscripción de cédulas y cuál sería el proceso para poder liderar ese tema. El segundo es si tenemos números y porcentajes, números de cédulas inscritas desde el día que se abrieron el año pasado, el 27, al día de hoy, y cuál es el promedio de crecimiento del censo electoral. Ya frente al calendario electoral, es una pregunta que tengo y pues si su merced tiene la respuesta le agradecería, y es, siempre ha sucedido que sufrimos por las tarjetones electorales, tanto de alcaldía como de consejo municipal. Me gustaría saber si tiene su merced una fecha que no encuentro yo en la resolución, de qué fecha sería la óptima o aproximada para que este documento saliera y así poder hacer una pedagogía electoral previa a los electores. Muchas gracias, señor registrador. Tiene usted la palabra para dar respuesta a los concejales. Bueno, muchas gracias a todos los concejales por sus inquietudes. Entonces procederé de la misma manera en la que fueron formuladas para que asimismo se les dé respuesta. Primero, sobre el proceso de inscripción de cédulas de ciudadanía y cómo se va a manejar el tema de la transhumancia electoral y de cuáles son las personas que se encuentran habilitadas para inscribir su cédula de ciudadanía. En un principio, como les manifestaba, la inscripción de cédulas de ciudadanía está habilitada para tanto los ciudadanos colombianos como las personas extranjeras domiciliadas legalmente aquí en el territorio nacional. Ese periodo de inscripción de cédulas para los extranjeros es el siguiente. Las oficinas de Migración Colombia son las encargadas de expedirles y de autorizarles la cédula de extranjería de carácter residente, que es la única
que se solicita al momento de que la persona realice la inscripción de la cédula. No se recibe ningún otro tipo de documento de identidad más allá de la cédula de extranjería de carácter residente, porque existe otra tipología de esas cédulas de extranjería que no tienen el carácter de residente, así como otra tipología de documentos que expiden las oficinas de Migración Colombia, como son los que actualmente están expidiendo, como son los PEP o los permisos especiales de permanencia. Con esos permisos especiales de permanencia y con algún otro tipo de documento que no sea la cédula de extranjería de carácter temporal, la persona no podrá inscribir su cédula. Para el tema de, por lo menos tengo el dato de que solamente una persona ha inscrito su cédula acá en el municipio de Funza, reuniendo los requisitos y teniendo la condición de ser ciudadano extranjero residente legalmente aquí en el municipio. Solamente una persona ha inscrito la cédula de extranjería, y como le manifestaba, no se exige otro requisito más allá de que se haga la presentación personal del ciudadano, pues, la impresión de su huella dactilar, conozca los datos de su residencia y que efectivamente presente la cédula de extranjería de carácter temporal. Actualmente las oficinas de Migración Colombia tienen dispuestos dos formatos, que es el formato de color ocre o morado y el formato de color verde, que son dos formatos que se expidieron y que se diferencian en razón del tiempo y lugar de expedición. Unos fueron expedidos antes del 2013, otros fueron expedidos del 2013 hacia acá. Entonces, eso sobre el proceso de inscripción de cédulas de ciudadanía para los ciudadanos extranjeros. Vuelvo y le manifiesto, solamente las personas que tengan cédula extranjería de tipo residente. Para ningún otro tipo de documento de identidad está autorizado para que las personas puedan inscribir su cédula. Ya pues, reuniendo varias inquietudes que se presentaron respecto del tema de la transhumancia electoral, ¿qué sucede? La Registraduría Nacional del Estado Civil, dentro de la organización electoral, dentro de la organización del Estado, propiamente dicha, la Registraduría Nacional del Estado Civil solamente cumple funciones de la organización y procesos logísticos de los certámenes electorales. Quiere decir lo anterior que la Registraduría tiene que facilitar y disponer de los medios para que las personas inscriban su cédula, pero más allá de un proceso de que la misma Registraduría pueda llevar a cabo para tener un control de la transhumancia electoral, no lo hace. La transhumancia electoral está en cabeza de la organización electoral, pero no de la Registraduría Nacional del Estado Civil, sino del organismo que se encarga de la inspección y vigilancia de los certámenes electorales, que en este caso es el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral es, como les manifestaba, en razón de oficio o a solicitud de parte, puede iniciar las respectivas investigaciones para cancelar y dejar sin efecto las inscripciones que se realicen durante el desarrollo de los certámenes electorales. ¿Qué puede hacer la Registraduría Nacional del Estado Civil o qué puede hacer en este caso la Registraduría Municipal del Estado Civil de Funza? Como les habíamos dicho y como en un principio también se ha manifestado con las autoridades locales del respectivo municipio, se ha concertado que por medio de la seccional de la Fiscalía y de la Personería del municipio se pretenda o se dé amplia divulgación o publicidad para que efectivamente las personas no se encuentren inmersas en un delito. ¿Por qué? Porque este proceso de inscripción de cédulas conlleva básicamente dos delitos que se encuentran contemplados en el Código Penal, los cuales son el fraude en inscripción de cédulas de ciudadanía o la llamada transhumancia electoral y el falso testimonio. En estos dos delitos puede incurrir la persona al momento de inscribir su cédula de manera fraudulenta. Entonces, ¿la Registraduría qué hace? La Registraduría le manifiesta a la persona, al momento de que se va a presentar a inscribir su cédula de ciudadanía, de que es un proceso administrativo donde esa persona está declarando bajo la gravedad de juramento que sus datos personales son ciertos y coinciden con la realidad, y que si estos datos personales no coinciden con la realidad o no son ciertos, está incurriendo en el delito de falso testimonio. Entonces, por eso se hace como, llamémoslo así, un primer filtro para advertir al ciudadano de que si en dado caso está inscribiendo la cédula en el municipio donde no reside, está incurriendo en un delito. Pero eso no quiere decir que la Registraduría prohíba o no atienda el servicio o no preste el servicio de la inscripción de cédulas, porque la Registraduría está en la obligación de, si la persona cumple con el lleno de los requisitos para hacer la presentación y hacer el proceso de efectuar e inscribir su cédula de ciudadanía, la Registraduría está en la obligación de atenderlo.
Pero vuelvo y les digo, la registraduría también, como está en la obligación de atenderlo, está en la obligación de manifestarle y hacerle la prevención sobre el delito de falso testimonio y sobre la prevención del delito de fraude en inscripción de cédulas de ciudadanía. Sobre ese mismo asunto y sobre lo que me decía, presidente, sobre el tema de si puede haber un tipo de veeduría ciudadana sobre el mismo procedimiento, ¿qué se puede hacer? Las personas pueden tener derecho a inspeccionar los registros de las inscripciones de cédulas. Si alguna persona conoce o tiene la leve suspicacia de que alguna persona efectivamente está inscribiendo su cédula de manera irregular o de que de alguna manera alguna persona está promoviendo la inscripción irregular, puede tener derecho a tener esos registros de inscripciones de cédulas, acercarse a la registraduría le puede facilitar esos registros y asimismo acercarse al Consejo Nacional Electoral, como les decía, es la entidad encargada de realizar el proceso de inspección y vigilancia de todo este certamen electoral. Y el Consejo Nacional Electoral podrá, en este caso a solicitud de parte, invalidar o dejar sin efectos esas inscripciones. Eso sobre el proceso de inscripción de cédulas. Sobre el proceso de la Divipol y de la socialización de la misma. ¿Qué sucede? Sobre el tema de la movilidad sobre la 15. Nosotros, ¿qué hacemos? Cuando se desarrollan los comités de seguimiento electoral, se pretende que por medio de la policía se evalúe si es viable hacer el cierre de la respectiva vía o no, dependiendo también que no afecte gravemente la movilidad del municipio. Cuando se estableció el puesto de votación y se dialogó con las autoridades municipales, el puesto del Colegio Militar Coronel Juan José Rondón, se estableció que se podría habilitar el acceso por la carrera segunda, si mal no estoy, y no por la calle 15. Esto con el fin también de que no se conglomeren ni que se dé mucha afluencia de público para que obstaculice la calle 15. Se está revisando esa posibilidad. Eso sí, tendremos que darle bastante publicidad a ese tema, porque sí puede que la persona sepa que va a pasar a votar en el colegio militar, pero el día de las elecciones ni siquiera sepa por dónde ingresar a votar. Entonces, es un tema que se está evaluando, si en este caso se habilita el ingreso por otro costado del colegio o si se habilita el ingreso por el costado de la calle 15. Sobre el colegio cooperativo comunal, es un puesto de votación que actualmente se encuentran habilitadas para votar casi 300 personas, es decir, ni siquiera alcanza a estar una mesa de votación dispuesta en ese puesto. ¿Por qué se habilitó ese puesto? Ese puesto se habilitó porque el colegio de la unidad básica no podía recibir más cédulas de ciudadanía, el colegio de la María Inmaculada no está habilitado todavía, entonces para que las personas que desearan inscribir su cédula lo pudieran hacer cerca de ese puesto, se habilitó el colegio cooperativo. Entonces es un colegio que en un principio no va a tener mucha afluencia de público, porque precisamente lo que les digo, a la fecha solamente alrededor de 300 personas han inscrito su cédula en ese puesto y una mesa se compone mínimo en estas elecciones de 320, 315 sufragantes. Entonces hasta ahora solamente se ha conformado una mesa de votación, haciendo la aclaración de que puede que esas 300 personas que se han inscrito, puede que las 300 queden habilitadas, como puede que no quede habilitada ni siquiera la mitad. Entonces ese puesto de votación no va a contar con mucha afluencia de público ni de sufragantes, y él mismo se habilita, creo que la salida por el costado hacia el barrio El Dorado, creo que es ese barrio, para que asimismo las personas no se obstaculice, y dentro del desarrollo de la registraduría se pretende que la entrada y salida sea en distintos lugares dentro del mismo puesto de votación, precisamente para facilitar el acceso a todas las personas. Sobre el tema de la difusión de los cambios, hace poco tuvimos un comité de seguimiento electoral junto con las autoridades del municipio y se creó un enlace con la oficina de prensa de la alcaldía para que ellos se acercaran a la registraduría les diera o les informara los cambios que se fueran a presentar, para que ellos dentro de su malla y dentro de su red de comunicaciones hicieran todas las publicaciones pertinentes e idóneas para que las personas se enteraran.
A su vez, en esa ocasión yo me comprometí también con venir acá al Consejo Municipal para socializar ese asunto, para que desde aquí también, si la mesa directiva de los concejales están de acuerdo, podamos crear también un lazo de comunicación para que aquí mismo se pueda hacer publicidad a esos cambios de los puestos de votación, tanto en las oficinas del Consejo como en las oficinas de la Alcaldía y las distintas secretarías de despacho del municipio, así como entidades que tengan bastante afluencia de personal. Entonces, el enlace ya está creado con la oficina de prensa y de comunicaciones. Falta hacer los bocetos y determinar efectivamente si se van a hacer vallas publicitarias, si se van a hacer pancartas, afiches, si se van a hacer comunicados de prensa o si se van a hacer comunicados por medio de radiodifusión. Pero de igual manera la registraduría sí está dispuesta y sí es consciente de que estos cambios pueden generar traumatismo el día de las elecciones, por lo tanto sí se ha puesto en la labor de que efectivamente todos estos cambios sean de amplia divulgación y conocimiento por parte de la población del municipio. Sobre la ley de garantías. La ley de garantías, efectivamente hay una propuesta para que la misma pues sea abolida, pero a la fecha está en eso, efectivamente está en una propuesta, no es algo concreto. La ley de garantías, como ha funcionado efectivamente en todos los certámenes electorales anteriores, lo reglamenta la ley 996 de 2005, funciona 4 meses antes de la respectiva elección. Quiere decir que en este caso la ley de garantías deberá tener aplicabilidad a partir del 27 de junio del presente año. Pero vuelvo y les digo, sobre el tema de si efectivamente se va a abolir o no, pues está veremos, llamémoslo así. Pero a la fecha, todas las administraciones que tienen que ver con el tema de los presupuestos y demás temas de contratación pública deberán abstenerse y se le deberá dar aplicabilidad, como lo manifesté, a partir del 27 de junio del presente año. Sobre la participación de los concejales y la participación de los directorios políticos y de los movimientos o partidos políticos en los comités de seguimiento electoral, ¿qué se ha hecho? Se le ha manifestado, o bueno, mejor dicho, para que tengamos claridad de cómo es el procedimiento. Para la conformación de los comités de seguimiento electoral, la Registraduría Municipal del Estado Civil solicita a la administración municipal que ellos sean quienes convoquen a reunión. Quiere decir que la Secretaría de Gobierno, por medio de la administración municipal, son quienes hacen las respectivas invitaciones para que las personas acudan a dicha reunión. Se llegó a un acuerdo en la última reunión que tuvimos para que a su vez esta sea la oportunidad para que los concejales del respectivo municipio y que hacen parte de los partidos y o movimientos políticos nos puedan facilitar si efectivamente dentro del municipio hay un directorio del partido político, hay algún representante del partido político, o si efectivamente dentro de esa representación que tiene ese partido o movimiento político puede acudir la bancada del mismo aquí dentro del Consejo Municipal. Dentro de la próxima reunión que tenemos agendada para finales de Semana Santa, donde se está discutiendo el tema de si efectivamente va a haber una consulta el próximo 26 de mayo, que a la fecha sí tenemos elecciones el 26 de mayo, que es sobre el proceso de las consultas populares partidistas o interpartidistas a la que pueden hacer uso los partidos o movimientos políticos. Los partidos o movimientos políticos tienen plazo desde el 8 hasta el 12 de abril para retractarse de acudir a estas consultas, que en un primer momento son 16 partidos políticos y 9 comités de grupos significativos de ciudadanos que han manifestado su intención de hacer una consulta. Y la tendencia de estos partidos es que esta consulta se haga a nivel nacional. Pero vuelvo y les digo, ellos tienen plazo desde el 8 y hasta el 12 para retractarse. Si en dado caso no se retractan, tendremos elecciones el próximo 26 de mayo, donde también se le podrá dar inicio
a estos nuevos puestos de votación para probar su funcionamiento. La próxima reunión, efectivamente, tenemos pensado que puedan acudir los representantes de los partidos o movimientos políticos a dicha reunión, y qué mejor oportunidad para que pedirles el favor desde aquí, si ustedes conocen efectivamente, como les manifesté, si existe un directorio de un partido o movimiento político dentro de este municipio, o si efectivamente el partido o movimiento político los puede habilitar y facultar para que hagan representación por parte del mismo a las reuniones de los comités de seguimiento y garantías electorales. Sí vale la pena aclarar que esa invitación se hará sobre todo cuando se debatan los temas de publicidad y divulgación y propaganda electoral para los nuevos aspirantes a las corporaciones públicas. Entonces, pues, como les digo, este tema para que ustedes puedan acudir, entonces ya se ha dialogado con la Secretaría de Gobierno, se ha dialogado también con el Consejo Nacional Electoral y se ha dialogado con la Registraduría del Departamento de Cundinamarca para que ellos nos manifiesten si por lo menos dentro de este municipio existe un directorio de partidos o movimientos políticos para que puedan acudir. Eso también se hace debido a que hay partidos o movimientos políticos que no obtuvieron una curul dentro de esta corporación, para que esos partidos o movimientos políticos también se puedan hacer presentes dentro de las reuniones de los comités de seguimiento electoral. Sobre el tema de las personas que se van a trasladar a votar del Colegio Oliva Caicedo o el Colegio Técnico Industrial Corazón de María a la escuela o a la institución educativa departamental Cerrezuelita, ¿qué sucede? Esas personas, como les manifesté, dentro de los rangos de los números de cédula que van a pasar a votar al nuevo puesto de votación, que es la institución educativa departamental Cerrezuelita, esas personas pueden inscribir su cédula en otro puesto de votación si no desean quedarse en el nuevo puesto de votación al cual fueron trasladados. No pueden volver al puesto de votación de donde fueron trasladados. ¿Por qué? Precisamente porque ese cambio se hizo para que el puesto de votación contara con la infraestructura necesaria para que funcionara de forma correcta. Vuelvo y les digo, la infraestructura del colegio no nos da la capacidad suficiente y necesaria para albergar más allá de 17 mesas de votación. Entonces se ubicó la institución educativa departamental Cerrezuelita, que era la institución más cercana, e inclusive lo que no se hizo fue las personas del Oliva Caicedo trasladarlas al Miguel Antonio Caro. Se creó un punto medio entre estos dos puestos de votación, que es la escuela Cerrezuelita, para que las personas pudieran ya más adelante elegir, como les manifesté, si ellos no desean quedarse en la institución educativa de Cerrezuelita, inscribir su cédula de ciudadanía en otro puesto de votación o trasladarse al Miguel Antonio Caro o irse a otro puesto de votación, pero no se podrán devolver. Pero vuelvo y les digo, tampoco se están excluyendo del censo electoral. Esas personas solamente fueron trasladadas a un nuevo puesto de votación. Sobre el tema de las personas en condición de discapacidad para estas elecciones de autoridades locales, efectivamente la registraduría dispone de una tarjeta braille para las personas en condición de discapacidad visual. La registraduría cuenta por lo menos con una tarjeta braille por cada uno de los puestos de votación. En este caso entonces se deberá contar con un mínimo de 14 tarjetas braille para que por lo menos una esté dispuesta en cada uno de los puestos de votación. Si se llega a presentar alguna eventualidad de que hagan falta, la registraduría tiene como grado de contingencia manejar el tema de que el puesto de votación inmediatamente cercano a donde haga falta una tarjeta se pueda trasladar un delegado de la registraduría para asimismo hacerla llegar en el menor tiempo posible. De igual manera, la registraduría, como tiene conocimiento de la cantidad de personas en condición de discapacidad, sea cualquiera de ellas, de que están incluidas dentro del censo electoral, la registraduría, ¿qué hace? Cuando una persona va a inscribir su cédula de ciudadanía, observa si la persona está en algún grado de discapacidad o si la persona asimismo lo manifiesta. De esta forma, la registraduría puede garantizar que en esos puestos de votación
se maneje el tema para que estas personas no presenten ningún tipo de inconveniente ni ninguna serie de inconformidad para poder sufragar de manera cómoda. Precisamente estos cambios de los puestos de votación se hicieron sobre todo para las personas en condición de discapacidad. Pero de que la registraduría tenga un dato exacto del potencial electoral de las personas en condición de discapacidad no lo tiene. La registraduría, vuelvo y les digo, puede contar con esa información al momento de que la persona inscribe su cédula, para así poder crear y facilitar su acceso a los puestos de votación. Pero no lo tiene, ¿por qué? Porque puede que una persona cuando haya inscrito su cédula se encontraba en plena condición física o en plena condición de salud, pero pues más adelante se le presentó algún tipo de discapacidad. Entonces, son datos que no tiene claros la registraduría sobre el proceso de las personas en condición de discapacidad, que sí lo puede manejar cuando se conoce de primera mano y cuando se hace el proceso de inscripción de cédulas. Pero de ahí para allá, para que se tenga claridad sobre cuál es el potencial de sufragantes de personas en ese tipo de condición, no lo tiene. Pero de igual manera, la registraduría está dentro de sus funciones garantizar que estas personas sufraguen sin el mayor tipo de incomodidad. Para las personas que se pueda habilitar un intérprete en cada uno de los puestos de votación, es una buena idea de que la tendremos en cuenta para el tema de estas próximas elecciones con la Secretaría de Desarrollo Social, para así mismo que estas personas puedan sufragar. De igual manera, nosotros, por medio de la policía del respectivo municipio, lo que hacemos es facilitarle a que sobre todo estas personas en condición de discapacidad se les habilite el acompañante para votar. Si en dado caso no se cuenta con las herramientas suficientes y necesarias para que estas personas acudan de la mejor manera a su puesto de votación, se le dan las instrucciones a la policía, a los delegados de la registraduría y demás personas que hacen parte de este proceso electoral para que se habilite el acompañante al sufragante y este no tenga más inconvenientes. Sobre las personas que desean trasladarse de puesto de votación, entonces, ¿cuál es el procedimiento? El mismo que les había manifestado. Si una persona estaba votando, por ejemplo, en el Colegio Bicentenario y desea inscribir su cédula en otro puesto de votación, tiene hasta el 27 de agosto de este año para acercarse a la registraduría, manifestar su intención de cambiar su puesto de votación, presentar su cédula de ciudadanía, se hará la impresión de su huella dactilar y conocer los datos de su residencia. No se le exige ningún otro tipo de requisito. Por ahora, si la persona desea acercarse, se encontrará el horario de atención dispuesto de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, en las instalaciones de la registraduría. Ya durante la semana del 20 al 27 de agosto se hará, pero entonces en los puestos de votación directamente para que la persona desee cambiar su puesto de votación. Pero si una persona desea cambiar el puesto de votación, inclusive que no necesariamente que vivía en otro municipio, vino a vivir acá en Ponza y escriba su cédula, no necesariamente se hace solamente para esas personas, sino si la persona inclusive dentro del mismo municipio cambió su lugar de domicilio, puede inscribir su cédula sin el mayor inconveniente. Sobre la cantidad de las inscripciones de cédulas de ciudadanía que se han presentado en el municipio, a la fecha tenemos 533 personas que se han inscrito. Estas 533 personas harán parte del censo electoral del municipio, que incrementará más allá de las personas que cumplieron su mayoría de edad y también se incorporarán al censo electoral. Para las últimas elecciones del 26 de agosto del año pasado, que fue la consulta anticorrupción, se tenía un estimado del censo electoral de 67,000 personas. Este censo electoral pues se tiene estimado para que incremente de cierta forma, pero también de eso dependiendo de una vez finalice el proceso de inscripción de cédulas y una vez se publique el censo electoral. Para datos concretos, esa publicación del censo electoral se hará 3 meses antes de las elecciones, dentro del cual ya se tiene con certeza cuáles fueron las personas que inscribieron su cédula y cuáles fueron las personas que se incorporaron al censo electoral cuando expidieron su cédula por primera vez.
Por último, el tema de las tarjetas electorales. Las tarjetas electorales se tendrán dispuestas una vez se tenga certeza y claridad sobre la inscripción de los candidatos y la inscripción de las listas por los partidos o movimientos políticos. Una vez finalicen estas, la registraduría puede sortear la forma de ubicación de los partidos o movimientos políticos dentro del respectivo tarjetón, y una vez ya se pondrá dispuesto cuando se finalice el proceso de inscripción de candidaturas y se formalice efectivamente. Creo que eso es todo. Muchas gracias, señor registrador, por sus respuestas. Tiene uso de la palabra el concejal Pablo Avendaño por su segunda intervención. Sí, señor registrador, yo sé que el Colegio Oliva Caicedo, Corazón de María, no tiene la capacidad para albergar pues más de las 17 mesas, me dice, ¿no? Bueno, ¿cuántas de ese potencial electoral se trasladarían? ¿Cuántas mesas serían más o menos las que se instalaría para suplir eso en Cerrezuelita? Porque yo miraría otra cosa. Hay unos salones comunales generosos en espacio, pues la incomodidad sería menos, ¿no? Miremos el salón comunal del barrio popular, salón grandísimo, caben una cantidad de mesas, tiene buenos parqueaderos, buenos espacios, salidas entradas y salidas posteriores, pues sería ideal también. Y miremoslo de esa manera también y tratemos de incomodar a la gente lo menos posible. Porque eso va a ser de todas maneras traumático, y si le damos la facilidad a la gente para que vote de la mejor manera y no haya congestiones, pues miremos ese tema de los salones comunales. Yo creería eso, y yo creo que dignamente pueden caer hasta 10 mesas de votación en ese sector. Entonces, señor registrador, para que lo evaluemos y miremos, y si se trata de no incomodar y de causar menos traumatismo, pues miremos si esa posibilidad cae. Era para eso, presidente. Muchas gracias. Usted, concejal Pablo, muchas gracias. Señor registrador, para responder al concejal Pablo Avendaño, tiene usted la palabra. Sí, José, lo que nosotros estamos haciendo es que el máximo de la cantidad de personas, sobre todo las personas adultas, se queden en el puesto de votación del Colegio Oliva Caicedo. Entonces, nosotros por eso agarramos desde la primera cédula de ciudadanía que se encuentra habilitada en ese puesto de votación hasta la última cédula que nos pueda habilitar esas 17 mesas. La idea es que tengamos el máximo de personas se queden allá en ese puesto. Nosotros, haciendo el cálculo que hicimos con el rango de cupos de cédula de ciudadanía que trasladamos del puesto del Colegio Oliva Caicedo a la institución educativa Cerrezuelita, nos da para que esa escuelita parta con un mínimo de 2 a 5 mesas de votación, que son las que nosotros tenemos en mente que incrementen a un máximo de 7 mesas de votación. Entonces, por eso se hizo el cálculo de esa forma, debido a que si es un puesto de votación que se va a crear, parta con un mínimo de un censo electoral, pero que tampoco se nos vaya a desbordar más adelante, precisamente por temas de que en este caso la escuela no cuente con la infraestructura para albergar más mesas de votación en un futuro. Entonces, por eso lo que se hizo fue propender para que las personas se quedaran, la mayor cantidad de personas se quedaran en ese puesto de votación y se trasladara solamente una parte. Ahora, el tema de los puestos de votación en los salones comunales fue algo que se evaluó, más sin embargo, alguna vez creo que se omitió el tema de los salones comunales precisamente por el tema de alquileres y demás, que se comentó en alguna ocasión, pero que fue una recomendación por parte de la Delegación Departamental de la Registraduría de Cundinamarca para que se estableciera solamente en instituciones educativas, para que no se estableciera en salones comunales. Pero es una buena inquietud, es una buena propuesta que yo creo que la podemos elevar. De igual manera, pues tenemos la oportunidad de debatir este tipo de situaciones para que precisamente encontremos ese punto medio donde las personas puedan acudir de la mejor manera a sus puestos de votación, y qué mejor que pues dejar acá el precedente para que se pueda discutir más adelante si efectivamente se puede habilitar o se puede hacer un cambio respecto de las personas que van a pasar a ese nuevo puesto de votación. Muchas gracias por la respuesta, señor registrador.
agradecerle la buena disposición que ha tenido el día de hoy para con nosotros. Registramos asistencia, señor secretario. Concejal Dori Riaño Duarte. Buenos días, presente. Siguiente punto. Cuarto punto, varios. ¿Algún concejal? Concejal Pablo Avendaño, tiene usted la palabra. No, se me quedaba algo, registrador. Sí, yo sé que es que el tema de alquiler de salones comunales, pues yo creo que la mayoría, sí hay algunos que son de la comunidad, pero muy pocos, ¿no? La mayoría son del municipio. Que estén en comodato o que estén prestados es otra cosa. El salón comunal del sector es del municipio. Las instalaciones, el predio, todo es del municipio. Entonces el municipio puede hacer uso divinamente de esos predios. Claro que si ya lo establecieron que es en instituciones educativas, pues ya es otra cosa. Pero muy bien, registrador, que usted nos manifieste que lo van a evaluar. Porque como digo, yo creo que también el ATO, concejal Jairo, el ATO también tiene un salón comunal muy generoso, muy espacioso, que también podría cumplir con esas condiciones. Entonces, era para eso, presidente. Muchas gracias. Usted, concejal Pablo, muchas gracias. Siguiente. Presidente, otra cosita. Mire, qué pena. Hay un tema que el parque de nuestro municipio ha venido teniendo una desmejora grandísima. Uno llega aquí a las 5 de la mañana, a veces que nos toca venir a hablar con el alcalde y me paro ahí a mirar. Y hay una cantidad de animales, de perros, que ya han vuelto nada los jardines. ¿Quién se encarga de eso, de recoger esos animalitos, llevarlos a un sitio donde realmente tengan una vida digna? ¿La UMATA o quién? Si ustedes miran y hacen una evaluación, hay 5 o 6 perros que duermen ahí. Los perritos, para poder guarecerse del frío, pues escarban, dañan las matas. Esto también se ha convertido en un botadero de basura. Y ustedes van y miran bien detalladamente la cantidad de botellas, vasos, bolsas que hay en esas islas, pues es grandísima. Entonces, miremos a ver, llamemos a Desarrollo Económico, que creo que es la encargada de los parques, y que miremos a ver de qué manera. Las planticas no pegan bien en la sombra, pero habrá algún césped, alguna cosa que ya ellos estudiarán de qué manera debajo de los árboles se pueda sembrar y que realmente se acondicione ese tipo de sombra. No todas las plantas, no todo el jardín se desarrolla debajo de sombra. Entonces hay que mirar y arreglarlo y darle una muy buena imagen. Las sillas. Este sistema de sillas, pues yo sí lo venía diciendo, y tal vez cuando empezó a construir, eso se va a deteriorar rápido, y ya lo hemos deteriorado, ya hemos desportillado, ya le faltan unos pedazos de las sillas. Mirar si es posible de acá a mañana cambiar el sistema. Creo que Mosquera hizo unos muy buenos con unos espaldares que no le permiten al ciudadano irse hacia el jardín, a sentarse o a acostarse. Entonces, eso también es un problema que ha venido deteriorando el parque y que nos da lástima. Yo los invito a que miren bien detalladamente la cantidad de basura, el deterioro, los huecos que los perros hacen para poder dormir en el parque, y que realmente es nuestra imagen. Y si es un parque bien hecho, pues hay que cuidarlo. No sé si allí en este sector hay un escape de agua, porque vemos siempre un charco ahí permanente. De pronto no sé, alguna tubería, alguna cosa. El control del toma de energía, que hay una caja de energía y uno ve todo el mundo chozándole ahí, conectándose, un desorden terrible en ese sentido. Entonces, presidente, que a través de la mesa directiva pues llamemos a Desarrollo Económico, miremos de qué manera le podamos dar una mejor imagen a nuestro parque. Muchas gracias. Usted, concejal Pablo, haremos el llamado respectivo para tener en cuenta la belleza de la sala de nuestra casa. Concejal Germán Gutiérrez, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Sumarme a la preocupación del concejal Pablo en el tema del parque principal. Además de este tema de los perros callejeros que deambulan por todo lado, dañan las matas, se hacen sus necesidades por todo el parque, se está presentando una problemática muy grave en el sentido de que en las horas de la tarde, presidente y demás concejales, parece ser que hay algunas actividades de prostitución en el parque. O sea, hay mujeres ofreciendo sus servicios, y ya me han contado algunos amigos que pasan y ya digamos que se está volviendo como
un sitio de esa actividad, y lo cual me parece muy grave, como dice el concejal Pablo, es la sala de nuestra casa, es la presentación nuestra, y además de esos temas, unos temas de seguridad también importantes. Después de las 10 de la noche se hacen unos asentamientos de pandillas en las diferentes esquinas y dentro del parque, lo cual es muy grave, especialmente los fines de semana. Entonces, ver si en los temas de seguridad con la Secretaría de Gobierno se pueden identificar estas actividades y se tomen cartas en el asunto, y no esperar que se nos convierta esto en un problema más grave. Gracias, presidente. Concejal Germán, anexaremos a esta solicitud a la Secretaría de Gobierno, y como también es un tema de sentido de pertenencia, llamaremos también al Centro Cultural Bacatá para desarrollar esa campaña de cultura ciudadana por la sala de nuestra casa, nuestro parque principal, Capitán Ernesto Esguerra. Siguiente punto. Concejal Diego Guevara, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Saludo para usted, presidente, para el concejal Marco, compañero de la mesa directiva, compañeros concejales y la concejal Doris y la concejal Ana Rosa. Presidente, sumado a la inquietud que totalmente de acuerdo con el concejal Pablo Avendaño y con el concejal Germán Gutiérrez, y sobre la afirmación que ellos hacen de los perros callejeros, concejal Marco Tulio, quisiéramos también que revisen desde la mesa directiva o que podamos hacer una visita de campo a la antigua Humata. Sabemos que hay un centro de zoognosis ahí donde se recogen y se les da, se mantienen y se dan ¿cómo llaman?, adopción algunos perros callejeros, pero tengo entendido que de esas instalaciones antiguas que habían hace algunos años de la Humata, donde existían algunas cocheras, se están también adecuando o las tienen en adecuación para también recoger esos perros. Entonces, para que revisemos en qué estado están los perritos que recogen los perros callejeros y cómo está haciendo también el tema de la alimentación para estos animales. Entonces, para que, ya que aquí los dos concejales están tocando este tema, es importante que también hagamos una visita allá a la antigua Humata, al centro de zoognosis. Concejal Marco Tulio, muchas gracias. A usted, concejal. ¿Algún otro concejal va a intervenir? Siguiente punto, señorita secretaria. Quinto punto, proposiciones. ¿Hay proposiciones radicadas? No existen proposiciones, señor presidente. Bueno, siendo las 9:54 de la mañana, damos por terminada la sesión y se cita para mañana. Mira que tenemos. Mañana, honorables concejales, tendremos visitas a los restaurantes para las inquietudes que tenemos. A los restaurantes escolares. Muchas gracias por su asistencia. Muy amable, señor registrador, por su intervención. Y a todos, un feliz día.